Así que bueno, bienvenidos a todos a la sesión número 10 del Círculo de Lectura. En esta ocasión estamos por terminar ya el libro 5 de Crayon, que se titula Viaje a casa, la historia de Michael Thomas y los 7 ángeles. Ya vamos el día de hoy con la séptima casa, la parte número 2. Y pues bueno, siempre me gusta leer la dedicatoria y este libro está dedicado a todas las personas que han comprendido que el ser humano tiene el poder de cambiar su vida y que las cosas no siempre son lo que parecen. Escrito por Crayon y canalizado por Lee Carroll. Así que bueno, les voy a compartir el libro. Ya saben que a mí me gusta compartir el libro para que todos me vayan siguiendo. Déjenme, pongo la proyección. Permítanme un segundo. Aquí está, así que vamos a continuar en la segunda parte. Y bueno, comenzamos. Mike no tuvo que andar mucho para divisar la siguiente casa, pero esta era diferente. En realidad no era una casa, sino una enorme mansión. Mientras se iba acercando, observó que no solo su tamaño era inusual, sino que se dio cuenta de lo que en un principio le había parecido una casa marrón, se reveló poco a poco como la Casa de Oro. A medida que se iba acercando más a la casa, su percepción del tamaño de ésta siguió cambiando. Lo que parecía ser una gran estructura de un solo piso se convirtió paulatinamente en un edificio colosal de múltiples pisos y gigantescas proporciones. Y no solo era de color dorado, realmente parecía estar hecha de oro. Un jardín extenso de césped verde y bien cuidado hacía resaltar al edificio aportándole un gran estilo. Estaba rodeado de numerosas fuentes de aspecto suntuoso, así como de multitud de arroyos de espléndidos sonidos. Todo esto estaba equilibrado con vistosas flores de casi todas las clases concebibles, arregladas en grupos de extraordinarios colores. Mike vio algo más que le dejó momentáneamente sin aliento. El camino acababa en la entrada de la casa. Sin duda, la meta final debía estar ahí adentro. Eso no era solamente una casa, también era un portal, una entrada al mismo cielo. Era la puerta que conducía al hogar. Mike se dio cuenta de que tenía ansiedad y respiraba con dificultad, mientras abandonaba cautelosamente el camino principal y empezaba a recorrer el largo y sinuoso sendero que conducía a la puerta del enorme palacio dorado. Finalmente llegó a la gran puerta adornada y hecha en su totalidad de oro. Se preguntó cómo podría abrirla. Realmente debía de pesar mucho. Se agachó y se quitó los zapatos, colocándolos en el lugar destinado para ese fin y esperó. Sabía que no volvería a verlos nunca. Y no acudió ningún ángel. Se preguntó si sería apropiado intentar abrir la voluminosa puerta y entrar, y entonces recordó que esto ya le había sucedido en la sexta casa, cuando Blanco no quiso arriesgarse a salir al patio. Mike, por fin, se decidió y empujó la enorme puerta dorada. Era demasiado grande y alta para cualquier uso práctico, pero Mike sintió que se abría fácilmente. Entró y se quedó completamente estupefacto. Todo era de oro, las paredes, las columnas y los suelos. Por todas partes había una suntuosa decoración, era extraordinario. Y otra vez ese color y ese olor a flores. La fragancia de miles de lilas estallaba en su olfato, llenándole de un maravilloso sentimiento de amor. Era un lugar verdaderamente sagrado y sorprendente. Entonces, Mike extendió inmediatamente la broma. En tanto que las otras casas de esa gran tierra parecían pequeñas en su exterior, pero eran inmensas en su interior, esta era enorme en el exterior, pero su interior, aunque esplendoroso, era reducido. No había un laberinto de habitaciones que se sucedieran una tras otra, como en las otras casas. Por el contrario, todas las puertas y vestíbulos daban a un lugar común. No se podía elegir en qué dirección ir, ya que solo era posible tomar una sola dirección. El trayecto a través de la casa era simple, elegante, suntuoso, espléndido y exquisito, pero simple.
No había habitaciones auxiliares, ni aposentos destinados a alejar a Mike. En nada se parecía a las otras casas y provocaba otra sensación. Mike estaba intentando identificar en su mente qué sentía mientras recorría lentamente los pocos vestíbulos que desconocía a dónde conducían. Sí, recordó que era la misma sensación que tenía cuando entraba en un gran salón de culto. Sentía reverencia por él. Era majestuoso, como un santuario sagrado. Mike no sabía qué esperar. Todavía no había aparecido ningún ángel. Esta era la primera y única vez que entraba a una casa sin que le dieran la bienvenida. Después de su gran combate y toda la agitación vivida, Mike debería haber estado hambriento, pero no lo estaba. Se sentía demasiado emocionado. Continuó avanzando hasta llegar a una puerta que parecía un tanto distinta. Había un nombre grabado en ella. La tipografía era la misma de caracteres extraños de tipo árabe que había visto en las etiquetas de la casa de los mapas y que luego volvería a ver en los gráficos de Violeta. Sabía que eso debía de ser el nombre del ángel dorado donde quiera que éste estuviera. Mike abrió la puerta y entró. La bienvenida que le dieron a Michael Thomas era como para no ser olvidada jamás. Se encontró en un enorme salón de majestuosa belleza. Era un gran salón de culto, o eso parecía. Se asemejaba a una catedral y en las paredes podían verse vitrales multicolores delicadamente trabajados. En cada espléndido vitral, la luz que se filtraba del exterior se convertía en varios arcoíris que se derramaban sobre el inmenso suelo dorado, formando estanques de color ondulante. Cuando miró hacia arriba, pudo ver una zona dorada infinita. Las paredes del salón eran circulares y Mike observó que la puerta por la que entraba era el único acceso a la sala. Una niebla dorada se arremolinaba delicadamente por todo el salón, provocando que el escenario diera la sensación de ser un estanque del alba, cuando todo es fresco. La niebla interactuaba con la luz de una manera extraordinariamente vistosa. Cada vez que la niebla se arremolinaba dentro de los estanques de luz irisada, absorbía un estallido de brillantes colores y convertía al aire húmedo en un arco iris sutil, pintado el área en los tonos de todo el aspecto del color. Mike se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento y se obligó a respirar. Lentamente fue consciente de que todo, la luz, la decoración y el enfoque de la arquitectura, estaba dedicado a honrar el centro ovalado del santuario. Unas grandiosas escalinatas partían del gran óvalo, pero solamente conducían a unos balcones que daban justo en el centro de la habitación. Mike se concentró en el enorme salón. Su centro rebosaba de niebla dorada, pero ahí había algo más. Mike empezó a andar, siendo consciente de que estaba llegando al final de su viaje. Mientras se dirigía hacia el centro de la zona de niebla dorada, se dio cuenta de que el santuario era bastante más grande de lo que había creído en un principio. Todo el oro y el engañoso diseño hacían que se distorsionara la percepción espacial del ojo humano. Mike caminó hacia el centro y notó que tardaba bastante más de lo previsto. Finalmente, a unos cuantos pasos del punto central, se detuvo. ¿Qué había ahí? Dentro de la capa de nieve había algo sólido. Era otra estructura. Casi había llegado al centro cuando le golpeó un asombroso estallido de energía. Súbitamente, Mike estaba de rodillas. Una sensación de increíble sacralidad y santidad había descendido sobre él con un poder que le había exigido que se arrodillara. Mike contuvo el aliento y bajó los ojos para no violar un protocolo tácito y sagrado. Su cuerpo estaba empezando a sacudirse con una sorprendente sensación de vibración que solo podía provenir de la presencia de Dios. Había llegado el momento. Se estaba acercando a la puerta final del cielo y, ¿al hogar? Quizá ahí no había ningún ángel, y sin embargo, los otros ángeles le habían dicho que estaba a punto de encontrar al ente más grandioso de todos. Percibió que allí se encontraba frente a una presencia que infundía un respetuoso temor. La ungida y milagrosa presencia del propio Dios. Mike tenía serias dificultades para respirar. Elevó la mirada y vio que la niebla se disipaba. Siguió arrodillado, pero en una postura más erguida para ver lo que estaba aconteciendo.
La niebla, al ir despejándose, dejó al descubierto una estructura que era como un bloque enorme y dorado. Al desvanecerse aún más, reveló que el bloque tenía tallados unos escalones. Una escalinata conducía a la parte superior. ¿La puerta que conducía al hogar estaría al final de la escalera? La energía se estaba haciendo más intensa y Mike no se sentía digno de estar ahí. Hay ocasiones en las que un ser humano sabe cuál es su sitio y no importaba lo que Mike hubiera tenido que pasar, no estaba a la altura de la santidad y la grandeza de lo que estaba ante él. Se encontraba ante el portal del cielo y se sentía como si fuera un muñeco de goma. Estaba inmovilizado por el poder del Espíritu y por el resplandor de Dios. Sabía que a solo unos cuantos pasos se encontraba algo más poderoso que cualquier otra cosa que pudiera imaginar nunca. Algo tan poderosamente amoroso y espectacular en su belleza que representaba a la creación misma. Mike sintió que estaba esforzándose por absorber oxígeno, pero mantuvo en alto la cabeza. Necesitaba verlo. Ahora sabía que realmente había una entidad por conocer, la más grandiosa de todas, según le habían dicho. ¿Qué estupenda criatura podía despedir tal energía? Tuvo la esperanza de poder sobrevivir a la intensidad de la vibración el tiempo suficiente como para conocerla, aunque en los próximos minutos fuera atomizado en un estallido de luz celestial multidimensional, tenía que verla. Recordó los relatos respecto a los que había pasado a quienes habían tocado el arca de la alianza en la historia judía. Se habían esfumado en una explosión de vapor por el hecho de haber tocado a Dios. Mike pensó que también podía sucederle a él si la energía del momento aumentaba demasiado. Sintió como si sus células fueran a estallar. Todas ellas intentaban celebrar al mismo tiempo. Mike tenía una sensación de expansión desde su interior. Estaba empezando a sentir miedo, no por su vida, sino por no lograr ver a la entidad que residía en esta última e increíble casa. La niebla siguió disipándose. El bloque dorado y ornamentado que tenía escalones se volvió más nítido. No era un simple bloque, era un trono, adornado y radiantemente indescriptible, construido con majestuosidad e indiscutiblemente hecho de oro. Parecía resplandecer con su propia sacralidad. El ángel debía de estar sentado en él. ¿Quién podía ser? De pronto, Mike se dio cuenta de que estaba sollozando. Su biología estaba estallando por dentro con la grandeza de esta energía sagrada, y Mike pudo sentir oleadas de gratitud y amor fluyendo de su corazón. Simplemente no podía controlar sus emociones. La energía que estaba sobre él era densa, y sabía que la dorada entidad a la que estaba esperando ya estaba bajando por las escaleras. El ángel más grande de todos estaba a punto de surgir de entre la niebla dorada que ocultaba la parte superior del trono. Se estaba acercando. Mike lo sabía. Tal vez estaba a punto de conocer al guardián de la puerta que conducía a casa, al que había querido encontrar durante todo el tiempo, el que lo sabía todo. Mike era un caso perdido. No quería que lo vieran así. Quería ser fuerte, pero ni siquiera podía ponerse de pie. Quería que el ser dorado supiera que había pasado las pruebas y que había matado al gigante, pero ni tan siquiera pudo hablar. Se sentía pueril e incapaz de controlar sus emociones. Su pecho estaba henchido de gratitud y honor y carente de oxígeno. Estaba empezándole a doler la cabeza. ¿Quién era este ser que aproximaba y poseía tal poder? ¿Qué entidad en el universo representaba la fuerza de Dios de un modo tan espectacular? No temas, Michael Thomas, de propósito puro. Se te ha estado esperando, dijo el enorme ángel cuyo torso iba apareciendo difusamente mientras descendía por la escalera. La voz le era familiar. ¿Quién era? La voz, a pesar de llevar consigo una sacralidad del orden más elevado, era tranquila y llena de paz. El ente que se estaba acercando era quizás el más elevado de todos, pero el encuentro se había iniciado en forma tranquila, sin pretensiones, con un mensaje de alentadora seguridad. A pesar del mensaje, Mike no pudo usar de modo adecuado su voz en ese momento. Estaba demasiado conmovido para hablar y el aparente sobresalto de su estado emocional no estaba mejorando.
Siguió observando mientras se ponía la mano en el pecho, cubriéndose el corazón para que no fuera a salírsele del cuerpo por la expectativa que sentía ante el maestro dorado del amor, que ahora le hablaba. No quería perderse lo que estaba ocurriendo y tenía la esperanza de poder vivirlo hasta el final. Su visión empezó a volverse borrosa. El espléndido ángel celestial bajó flotando los escalones esculpidos, relucientes de oro, y se fue acercando lentamente a Michael Thomas, que estaba arrodillado y temblaba. A pesar de su estado de éxtasis, Michael se planteó la aparente dicotomía de unos escalones para un ente al que no le hacían falta. Lo primero que vio Michael fue el magnífico cuerpo fulgurante. La cabeza del dorado ser estaba todavía oculta por la neblina del mismo color. El ángel se detuvo un momento. Su cara seguía oculta. Mike vio que era enorme, más grande que los otros ángeles que había conocido. El matiz dorado de su ropaje era tan brillante que los pliegues parecían eléctricos. Ahora ya podía ver la parte inferior de las alas. Sabía que tendría alas. Vibraban como 10,000 mariposas, pero sin emitir sonido alguno. Mike estaba seguro de que cuando la cabeza fuera visible, tendría un halo majestuoso. Tal era el sentimiento consagrado de esta gran criatura. No era que Mike se estuviera habituando a esta energía, pero se dio cuenta de que algo le estaba ocurriendo cuando el ángel se detuvo. Le estaban haciendo un regalo y él lo sabía. Una burbuja de tenue luz blanca se estaba formando a su alrededor, protegiéndole y creando en su interior sensaciones tranquilizadoras. Mike suspiró aliviado. Sabía que no podía absorber mucha más de esa energía divina. Lentamente empezó a respirar con normalidad mientras se sentaba en el suelo. El baño emocional de intenso amor se convirtió en un baño de paz y lentamente recobró su normal equilibrio humano. Pasaron 10 minutos y el ángel permaneció estático. Mike se estaba fortaleciendo y sabía que el ángel había creado un lugar para él, protegido por esa burbuja de luz, donde la vibración de Mike podía coexistir con la vibración divina de la estupenda criatura que venía del cielo. Finalmente Mike habló, pero sin levantarse. Gracias, gran ángel dorado, dijo y respiró profundamente. No tengo miedo. Sé exactamente lo que estás sintiendo, Michael, y de verdad no tienes miedo. El ángel seguía inmóvil. Mike estaba intentando situar la voz. Tenía el mismo tipo de serena energía que la de Blanco y tendía a reconfortar el alma de Mike cuando lo escuchaba. Era una voz intensa que llenaba todo el espacio que le rodeaba, pero que al mismo tiempo era tranquilizadora. Sabía que lo había oído antes, pero ¿dónde? ¿En qué otra zona de ese gran lugar espiritual la había oído? Cuando supo que podía hablar otra vez, lo hizo. ¿Te conozco, gran ser sagrado?, preguntó apacible y reverentemente. Por supuesto, respondió el gigantesco ángel, a quien Mike podía ver parcialmente. Nos conocemos bien. La majestuosidad de la voz era poderosa, llena de gloria y esplendor. Mike no entendía, pero no quiso forzar el tema. La situación rebosaba protocolo y ceremonia. Era mejor sentarse y dejar que le hablara en ese nivel de energía, y Mike honraba la diferencia de vibración que existía entre ambos. El ángel volvió a hablar. El tiempo total que estaremos en esta casa, Michael Thomas, no pasará de unos pocos minutos. Estará lleno de propósito y revelación. La diferencia vibratoria entre nosotros es tan grande que no podemos mantener el encuentro durante mucho tiempo, pero sí el suficiente. ¿El suficiente para qué?, pensó Michael. El ángel continuó y los espléndidos compases de su voz calmaron de nuevo todas las moléculas del organismo de Michael mientras llegaba a sus oídos y eran absorbidas por su biología interna. Michael Thomas, de propósito puro, ¿amas a Dios? Las células de Michael zumbaron ante la pregunta. Otra vez esa pregunta. Escalofríos de comprensión recorrieron su espalda. Había supuesto que Blanco sería el último que le preguntaría eso, pero se había equivocado. Se lo estaban preguntando de nuevo. Este era el momento. Sus células volvían a intentar hablar todas al mismo tiempo. Dile que sí, le suplicaron. Quizá la respuesta que le daría al ente dorado significaba su pasaporte para pasar por la puerta del hogar.
Esta era la última vez que le harían esa pregunta y la más importante. Deseaba que ese momento fuera profundo. Hizo una pausa, pero no podía idear una respuesta lo suficientemente elocuente. Su mente estaba vacía y lo único que cabía en ella era el honor, predominantemente al concepto de un ente piadoso. Sí, su voz era honesta, pura y no temblaba. Michael Thomas de propósito puro. La voz maravillosa continuó desde la invisible cara que permanecía en la arremolinada niebla. ¿Quieres ver el rostro de Dios? ¿Es ese ser a quien profesas amor? Michael se quedó congelado ante las posibilidades que sugerían esas palabras sagradas. ¿Qué significaba? ¿Cuál era la revelación? ¿Cómo iba a acabar esto? Sus células volvieron a pedirle que dijera que sí. Respondió automáticamente y de una forma sencilla. Sí, sí quiero. Esta vez su voz tembló y sabía que el ángel lo había escuchado. Entonces Michael Thomas de propósito puro, expresó el ángel mientras empezaba a bajar la escalera, contempla el rostro de Dios, a quien nos has asegurado que amas, 8 veces. La reluciente magnificencia del más sagrado de todos los seres se acercó a Michael Thomas. Con todo y la protectora burbuja que le habían proporcionado, Mike sentía cómo aumentaba el nivel de energía mientras el ser empezó a surgir de la espesa niebla dorada y a bajar los escalones dorados para llegar al nivel en que estaba Mike. El ente era tan alto que parte de la niebla se quedaba pegada a él mientras descendía. Cuando por fin llegó ante Mike, habló mientras la niebla se disipaba gradualmente de su cara. Levántate, Michael. Necesitas estar de pie para esto. Michael sabía que iba a suceder algo trascendental. Lentamente se incorporó sobre sus piernas temblorosas y con los ojos y la mente alertas buscó entre la niebla que se disipaba, observando el lugar de donde podían surgir la cara del ángel. Finalmente apareció, y Michael Thomas de propósito puro, el ser humano que había vivido intensamente todo lo relacionado con su viaje, que se había enfrentado a la bestia y la había matado, que había hecho el trayecto mejor que ningún otro ser humano en ese lugar espiritual, quedó desarmado ante la revelación que tuvo lugar. El asombro, el asombro llenó sus ojos arrasando de lágrimas. La comprensión osciló entre su mente lógica y su mente espiritual mientras intentaba dilucidar lo que veía y el significado que podía tener. Sus emociones quedaron paralizadas, incapaces de procesar la información que sus ojos de pronto le revelaban. Las piernas le empezaron a flaquear e involuntariamente cayó de rodillas por segunda vez en ese salón sagrado recamado de oro. El rostro de la gran entidad espiritual que había descendido por la escalera cincelada en el gran tono dorado era de Michael Thomas. No era una ilusión, pertenecía al ángel, era el ángel. El ángel era Michael. Por consiguiente, si amas a Dios, me amas a mí. El ser dorado sabía que en realidad Michael no le estaba escuchando. Su mente seguía confusa. Una abrumadora conmoción llenaba todas y cada una de sus células. Seguía intentando encontrar una explicación. ¿Qué significaba esto? ¿Es real? El ángel continuó. Mike estaba de pie inmóvil, incapaz de comprender nada. Ha llegado el momento de hacerte otro regalo, Michael. La voz del ángel seguía siendo tranquilizadora y reconfortante y transmitía paz y comprensión al propio ser de Michael. Te hago el regalo del discernimiento, Michael, mientras escuchas mi explicación. La mente de Mike empezó a despejarse. Se dio cuenta otra vez de que el ángel estaba proporcionando una ayuda consciente con su propia comprensión. Esta sería para limpiar su mente de predisposición y prejuicios humanos. El ángel habló de nuevo. Hay algo dentro de cada ser humano que lucha dramáticamente con la última sinapsis lógica de la materia cerebral para impedirle creer que es algo más que un ser humano, Michael. El ángel sonrió y a Michael le pareció de nuevo que estaba mirándose en un espejo y sonriéndose a sí mismo. La voz del ángel era la suya, pero no lo había reconocido. La única vez en la que los humanos pueden escuchar su propia voz con absoluta precisión es en una grabación, lo que él había hecho solo unas pocas veces. Necesitaba escuchar lo que el ángel estaba diciendo, y ahora su mente se estaba despejando para permitírselo.
El ángel prosiguió. Yo soy tu yo más elevado, Michael Thomas, la parte de Dios que reside en ti mientras vives en el planeta Tierra. Esta es tu última revelación y lección antes de que continúes hacia tu meta. Esta es la última valla de información final que tienes que absorber. Es la verdad más elevada y poderosa para toda la humanidad, la que está mejor guardada y la más difícil de aceptar. Escuchar al ángel era fascinante para Mike, pero mirarlo lo distraía porque tenía su misma cara. A pesar de ello, la información lo dejó absorto y deseoso de aprender su significado. Debía avanzar, necesitaba saber más. El ángel flotó ligeramente hacia un lado, dejando ver algo más de la parte superior del lugar donde previamente ocupaba en la escalera cincelada. Esta es la casa dorada de la autovaloración, Michael, continuó. Nada te detendrá más rápidamente en tu viaje de iluminación que el sentimiento de que no eres digno de él. Por consiguiente, decidimos revelarte quién eres realmente. Tú eres una parte de mí, Michael. Somos un ángel del más alto nivel, de igual forma que todos los seres humanos. Somos los que hemos elegido visitar el planeta Tierra, pasar por las pruebas de la vida humana y elevar la vibración del planeta mediante las lecciones y la experiencia de nuestro viaje. Somos quienes podemos crear una diferencia para toda la humanidad, así como para el universo. Créeme, Michael Thomas, que lo que hiciste en la Tierra provocó grandes cambios en otras áreas. Pero no me quedé ahí. Michael soltó impulsivamente lo que había en su mente, al oír esta información y sentir de nuevo que se había rendido demasiado pronto, y yo no aprendí nada. No importa, Michael, declaró el ángel. Lo que te honra tan grandemente es el propósito de hacer el viaje y el acuerdo original para participar en el sacrificio. Tu sola presencia en el planeta ya es honorable y correcta. ¿No te das cuenta de esto? ¿Has escuchado alguna vez la historia del hijo pródigo? Todas las culturas la tienen, ¿sabes? Mike conocía la historia, pero no sabía cómo aplicarla a esta situación. Recordaba que el hijo de la historia fue bien recibido y amado por su padre, a pesar de que no había honrado las costumbres de la familia. El ángel volvió a moverse mientras seguía con su explicación. Michael, los demás ángeles te quieren muchísimo. ¿No te has preguntado por qué eres merecedor de tal cosa? Ahora ya lo sabes. Nosotros, tú y yo, estamos en un grupo de élite. Estamos entre aquellos que son sumamente amados y honrados, que han elegido venir a la Tierra, vivir en una biología inferior y no ser conscientes de ello al ocultárseles este hecho. Tú realmente eres una parte de Dios que está en el planeta para aprender. Su razón obedece a un propósito mayor y ahora estás viendo esa parte ante ti. Michael se sintió sobrecogido por todo cuanto se le revelaba. Pensó en lo ocurrido durante las últimas semanas. Encontraba sorprendentes las enseñanzas recibidas sobre los contratos y la familia en la Casa Violeta. La familia que le habían presentado en la Casa de Rojo era asombrosa, pero ahora se encontraba con la revelación de que el humano Michael Thomas podía contarse entre los ángeles más elevados. ¿Y los otros humanos también? ¿Realmente podía ser él tan grandioso? Sí lo eres, Michael. Sí, lo somos. Ha llegado el momento de que comprendas y te des cuenta de que eres digno de estar en la tierra. Tú planeaste venir y realmente guardaste para poder hacerlo. Se te honra entre todos los entes por lo que has hecho y ahora mereces pasar a la fase siguiente. Dado que has manifestado tantas veces amar a Dios a lo largo de tu viaje, debes también amarte a ti mismo. Piensa en ello, Michael Thomas, porque la verdad que encierra ha de cambiar tu perspectiva y la esencia misma de tu propósito humano. Ahora Mike estaba bastante más atento a la información, dado que el ángel le había dado el regalo de la calma y el discernimiento. Estaba despejado. Esta información era verdaderamente difícil de digerir. El ángel siguió hablando. Ahora el paso final, y lo hubiera sido si hubiera seguido en la tierra, consistirá en absorber esta asociación. Debes saber que es real. Siente la divinidad y el mérito de tu humanidad. Ahora sabes que en realidad eres un ente sagrado del cielo. Percibe el hecho de que permaneces a este lugar y que eres eterno.
Haz tuya la insignia de oro que se te da, Michael Thomas. Mike recordó el tiempo que pasó en la Casa Blanca, cuando Blanco le había mostrado la visión de Mary en el hospital. Ahora recordaba algo que había permanecido oculto en su mente. Blanco había pronunciado unas palabras que ahora cobraban significado. El ángel había dicho que Mary había aceptado al ser dorado. ¿Sabía Mary que existes? Tuvo que preguntar Mike. Mary conocía a su propio yo superior, Michael, si eso es a lo que quieres averiguar. Ella estaba acompañada por su yo superior durante todo el tiempo en la que la observaste. Eso es lo que sentías. Ella sabía quién era y sabía que existían en el Salón Dorado y el Trono Dorado. Ella sabía que era sagrada y que se merecía estar en la tierra. Había hecho suyo su propio carácter sagrado. De nuevo, Michael sintió un gran respeto reverenciar por Mary, esa pequeña mujer que tanto le había enseñado y que nunca sabría la existencia de Mike. Ella te conoce, Mike, le dijo el ser dorado. ¿Me conoce? ¿Cómo es eso? De la misma manera que todos nosotros nos conocemos, respondió el ángel. Ella era muy consciente de que el regalo que le hacía ese día a su padre estaba teniendo efectos trascendentales en otros seres. Su intuición se lo decía. Incluso sabía que le estaban observando. Como tú, poseía todos los dones, instrumentos y mapas en su interior, y también el regalo dorado del discernimiento divino que te estoy transmitiendo. Tal es el poder de una iluminación humana en la tierra. ¡Caramba! Michael estaba aprendiendo mucho y el respeto que sentía por Mary iba en aumento, superando con creces al que ya sentía. Ella, pues, lo sabía. Su intuición le decía que sus acciones eran observadas y utilizadas para ayudarle. La prueba está al caer, Michael Thomas. El ángel estaba yendo al grano. Michael sabía que tendría que someterse a una especie de prueba. ¿Cuál sería? ¿Cómo podría esta entidad, que tenía su cara y su alma, saber si el humano Michael había aceptado o no la realidad de su autovaloración? Solo hay una manera de averiguarlo. El ángel flotó hacia un lado. No te alarmes, Michael Thomas, pero debo suprimir el regalo de protección vibratoria durante el resto del tiempo que estemos juntos. Tú has absorbido la verdad, o tal vez no. Esta prueba aparentemente no es difícil, pero es imposible pasarla a menos que seas puro y hayas aceptado la verdad de la asociación. Lo sé, dijo Michael inquieto. ¿Qué era lo que iba a ser el ente dorado? La burbuja blanca estaba empezando a esfumarse a su alrededor y nuevamente se sintió acometido por la vibración de la santidad de la fuerza de Dios que le rodeaba. Ahí estaba otra vez todo ese amor, toda esa energía de propósito y concentración provenientes de millones de seres. Sin embargo, esta vez Michael sintió algo más, un ligero estremecimiento por ser parte de todo eso. ¿Se trataba de la prueba? Lo estoy sintiendo, gritó Michael. Tenía la esperanza de que fuera eso. ¿Era posible que la prueba, cualquiera que fuera, ya hubiera acabado? No hubo suerte. En lugar de eso, el enorme ángel dorado con la cara de Michael Thomas se le acercó. Michael Thomas, de propósito puro, siéntate en el tercer escalón. Mike de nuevo estaba empezando a respirar con dificultad. Sus células simplemente no comprendían que estaban en una vibración demasiado elevada. Mike le habló a su cuerpo en voz alta, sin considerar el hecho de que el ángel dorado aún se encontraba ahí. Tenía que controlar su organismo en ese preciso momento. Estamos bien, aseguró Mike a sus células. No reaccionéis con miedo, no lo merecemos, somos dignos de esto. Mike estaba gritando y era consciente de ello. Estaba haciendo automáticamente lo que Verde le había enseñado y estaba consiguiendo resultados inmediatos. Se sentó en el tercer escalón del gran trono dorado y empezó a tranquilizarse. De pronto, se percató de que el ente dorado le miraba fijamente y vio que su faz dorada esbozaba una inmensa sonrisa. ¿Realmente sabes lo que debes hacer, mi equivalente humano? Estas son cosas que yo no podría transmitirte, pero que has aprendido bien en los otros. Ahora déjame ver si ya has absorbido por completo lo que te he dado del mismo modo. Lo que ocurrió a continuación conmocionó a Michael Thomas mucho más que el descubrimiento de la cara del ángel unos minutos antes.
El gran ser dorado que momentos antes había representado el compendio de la fuerza de Dios, estaba empezando a arrodillarse ante Michael Thomas. La magnificente entidad dorada separó las alas y las desplegó de una manera regia, como si fuera una capa de oro desenrollándose y extendiéndose hacia el suelo con los movimientos del ángel. Los dos admirables apéndices se abrieron en abanico lo suficiente para permitir que el enorme cuerpo bajara con gracilidad sin que las alas tocaran el suelo. El cuerpo de Mike reaccionó de modo contundente, pero esta vez no le incapacitó. Antes bien, se sobrecogió de una forma adorable mientras seguía observando lo que el ángel iba a hacer. Mientras se arrodillaba, el magnífico ángel sacó, de quién sabe dónde, un tazón dorado y lo sostuvo suavemente ante él en actitud ceremoniosa. Miró directamente a Mike y le dijo estas cariñosas palabras. Este tazón contiene de manera simbólica las lágrimas de mi alegría por ti, Michael Thomas. Con esto deseo ungir y lavar tus pies porque eres digno de este honor. ¡Oh, no! ¿Este ente divino realmente va a tocarme? Ahora Mike comprendía en qué consistía la prueba. Un solo roce de ese ser dorado determinaría si las células de Mike habían entendido realmente el tema del mérito y si su cuerpo era verdaderamente consciente de su linaje sagrado. Como era de esperar, la prueba no podía fingirse, era esto. El ángel se detuvo un momento antes de tocar el pie izquierdo de Michael Thomas y respondió a las preguntas que éste formulaba mentalmente. Esta no es una prueba de cambio vibratorio, Michael, porque tú y yo nunca tendremos la misma vibración aunque nos fundamos juntos otra vez al final. Esta es una prueba de tu fe humana. Nosotros debemos reconocer el hecho de que nosotros, como Dios, somos dignos de ser humanos. Esto comprobará si verdaderamente has comprendido que mereces que el propio Espíritu te lave los pies y si el amor que sientes por Dios está reflejado en el amor que sientes por ti mismo. Mike se relajó. Conocía su propia mente y sabía que había aceptado tanto la idea como la lección del espléndido ser. Súbitamente fue consciente de que la prueba le serviría al ángel como constatación. Estaba preparado. Seguía ahí, sentado frente al más grande entre los grandes. El ángel, a pesar de sus enormes proporciones, se había colocado por debajo del nivel de los ojos de Mike. La ceremonia que estaba implícita no pasó desapercibida para él y sintió cómo afloraban sus emociones ante lo que estaba teniendo lugar. El noble ser cogió delicadamente el pie de Mike, provocando un increíble hormigueo en todo su cuerpo, que subió a su corazón y a su mente. Se sentía rebosante de compasión y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. No dijo nada mientras el ángel se lavaba delicadamente el pie. Mientras el ángel le lavaba delicadamente el pie. Michael sintió que era amado ilimitadamente. No desapareció ni se desvaneció en un relámpago de energía. Sentía la presión de la energía vibratoria existente entre ambos y aunque apenas empezaba a asimilar la situación, era consciente de que merecía ese trato. Permaneció en silencio porque sabía que el amor es silencioso. También sabía que el amor puro no tiene agenda, de modo que el espléndido ser de oro no iba a pedirle nada a cambio. Sabía que el amor no era arrogante y que el ángel no iba a ser acompañado por una legión de huéspedes celestiales. Esto era personal, y el ángel le estaba pidiendo silenciosamente a Michael que aceptara el honor y se limitara a hacer. El sentimiento que experimentaba Michael Thomas era indescriptible. De sus ojos seguían fluyendo lágrimas de gran gozo y gratitud, pero no estaba avergonzado. Sabía que el ángel comprendía que era su manera humana de decir gracias, aunque pudiera parecer extraña. Finalmente, el ángel volvió a hablar. Su voz estaba llena de orgullo que sentía por Michael. Michael Thomas de propósito puro, realmente has pasado esta gran prueba, una de las más grandes de todas, pero ahora te mostraré algo que es más grande aún. Aunque superaste todas las pruebas y sigues preparado para dirigirte a la puerta de casa, te lavaré el otro pie. Es un honor para mí hacerlo y ejemplifica el amor que Dios te profesa. Ya no es una prueba, ni hay nada que ganar en ello. Lo hago porque te quiero.
No olvides nunca este momento. Mike no podía imaginar un momento más sagrado en su vida. Las lágrimas seguían fluyendo de sus ojos y ambos entes que pertenecían a la misma fuerza espiritual siguieron compartiendo el amor mientras el enorme ángel dorado lavaba delicadamente el otro pie de Mike, que parecía muy pequeño entre las enormes manos del ángel. Finalmente todo acabó. El tazón se esfumó mágicamente y el ángel se puso de pie irguiéndose cuán largo era. Sus alas volvieron a plegarse al cuerpo de una forma adecuada y perfecta. Ahora ya puedes levantarte, Michael Thomas. Tu propósito ha demostrado ser verdaderamente puro. Estás listo para ir al hogar. Michael se puso de pie, miró a su alrededor y luego miró al ángel. Como si leyera su mente, éste le cogió la mano y señaló algo que estaba detrás de Mike. Sube la escalera, Michael. El ángel sonreía de nuevo. Mike se volvió y miró hacia arriba, donde se arremolinaba la niebla dorada. Los escalones del trono dorado le llamaban para ir a otro sitio desconocido de gran propósito. Se volvió y miró al ángel como confirmando que iba a subir los escalones. La puerta que buscas está ahí, Michael. Ah, y recuerda esto, las cosas no siempre son lo que parecen. Habiendo llegado a este punto, Mike no se detuvo a inquirir sobre dicho enunciado, el cual se estaba volviendo el mantra de ese lugar. Mike era consciente de que no podía permanecer mucho tiempo ahí. El ángel también lo sabía y con delicadeza se puso al lado de Michael. Esta vez rodeó con su hermoso brazo sus hombros. Con una voz suave y alentadora, el ser pronunció sus últimas palabras. Yo acabo de salir de ahí, Michael. Todo está bien. Ahora debes ir ahí. El objetivo está al alcance de tu mano. Me reuniré contigo en breve. Nunca debemos decirnos adiós, dado que somos uno. Mike sabía que tenía que salir de esa potente energía. Dio media vuelta y empezó a subir los escalones rápidamente. En ese momento entendió por qué había escalera ahí. Era para el humano, no para el ángel, y los escalones estaban perfectamente adaptados al tamaño de su pie. Todo empezaba a tener sentido, pero Mike no quería analizar nada más. Había llegado el momento de graduarse. Era el momento de entrar en ese lugar llamado el hogar. Subió los escalones del gran trono dorado y ornamentado. Se detuvo a mirar una vez más al ente dorado, la parte de Dios que era él. Ahora éste adoptaba una actitud regia con las manos juntas y sonriéndole desde el pie de la escalera. El ángel tenía razón. No experimentaba ninguna sensación de despedida. Verdaderamente formaba parte de él. Mike empezó a darse cuenta de que en ese último día había encontrado dos partes de sí mismo, una de ellas sin amor y la otra con amor. En algún lugar entre ambas residía la conciencia humana y para él significaba elegir dónde establecerse. Vaya concepto. Mike se dio vuelta y empezó a subir la escalera. La espesa niebla ocultaba lo que había inmediatamente arriba de él, y su mirada solamente podía abarcar unos 10 escalones dorados a la vez. Estaba muy pendiente de sus pasos, pues lo último que quería era caer de esa torre en el pináculo de su viaje sagrado. Rió para sí al imaginar la ignominiosa caída hacia el pie del trono, y en cómo se disculparía en su espléndido yo superior por ser tan torpe. Inmediatamente, el liviano humor lo relajó. Era consciente de que había subido por lo menos 2 pisos y de que justo enfrente tenía una especie de rellano. ¡Qué trono más suntuoso!, pensó Mike. Era realmente inmenso y era suyo. Finalmente llegó al final de los escalones. No se sintió decepcionado. Allí, junto a una silla dorada, profusamente ornada y regiamente labrada, estaba la puerta que había ansiado ver durante todas esas semanas. Ahora su visión de tanto tiempo atrás surgía ante él y por fin estaba a su alcance. La puerta estaba bien iluminada y era el elemento principal cercano a la silla. Parecía estar suspendida en el aire, pues no había paredes enmarcándolas y no era tangible el punto donde su realidad convergía con la realidad del trono. Mike se dio cuenta de que dicha puerta no formaba parte de la casa de la autovaloración o de la estructura en la que él se encontraba. Era un portal y por lo tanto poseía un atributo dimensional diferente.
La puerta tenía muchas cosas escritas en la superficie, algunas de ellas cuales Mike no podía interpretar, pero sí entendía la palabra hogar. Había esperado mucho tiempo para esto. Había realizado un gran recorrido, aprendido mucho y alterado su propia estructura celular preparándose para lo que le esperaba al otro lado del portal. Ahora casi parecía fuera de contexto. Permaneció ahí, pensando en lo que había sucedido y en el bellísimo ángel dorado que estaba al pie de la escalinata. Pensó en lo que había ocurrido en el tercer escalón un rato antes, y esta última experiencia indudablemente había marcado la diferencia final respecto a cómo se sentía. Mike se colocó delante de la puerta en una actitud ceremoniosa. Me lo merezco, dijo Michael Thomas seguro de sí mismo, y honró al universo por permitirse hacer y honro al universo por permitirme hacer lo que estoy a punto de hacer. Con pleno amor, entro al lugar en el que he estado queriendo estar. La ceremonia se había llevado a cabo. Michael Thomas hizo una inspiración gigantesca del aire humano y valientemente abrió la puerta que tenía escrito hogar. Mike vomitó. Y así terminamos la parte. Déjenme ver cuántas páginas faltan, a ver si la terminamos de una vez. Falta poquito, vamos a terminar. Así que dice, parte 12, capítulo 12, entrando al hogar. Sostén tu cabeza a la izquierda, hacia la bandeja, pidió la enfermera al auxiliar sanitario. Está vomitando. Esa noche, como solía ocurrir todos los viernes, la sala de urgencias estaba llena. Nuevamente la luna llena lo había alterado todo. ¿Está consciente?, preguntó el vecino que había acompañado a Mike a urgencias. El enfermero, vestido de blanco, se inclinó para examinar de cerca los ojos de Mike. Sí, ya despierta, respondió el enfermero de bata blanca. Cuando ya pueda usted hablar con él, no le permite incorporarse. Tiene un golpe muy feo en la cabeza que hemos saturado con varios puntos y no queremos que se suelte. El enfermero salió del cubículo, un espacio limitado por una cortina que se deslizaba por unas guías semicirculares, ofreciendo cierta privacidad a las muchas personas que estaban en la misma sala. Mike abrió los ojos. Enseguida se dio cuenta de dónde estaba. Había regresado a la Tierra y estaba en el hospital donde había comenzado todo. La iluminación fluorescente que bañaba la zona de urgencias con una luz brillante, estéril, obligaba a Mike a parpadear y a cerrar los ojos. Hacía frío en la sala y Mike sintió la necesidad de abrigarse con una manta. El asistente volvió con una, como si mentalmente hubiera escuchado su petición silenciosa y volvió a salir enseguida. Ha usted estado inconsciente un buen rato, le dijo el vecino un tanto incómodo por no saber siquiera cómo se llamaba Mike. Le han dado unos cuantos puntos en la cabeza, no intente hablar. El hombre dio unas palmaditas nerviosas en el pecho de Mike y salió de la zona encortinada hacia la sala de espera. Mike se quedó solo. Su cabeza flotaba ante la realidad de lo que había sucedido. Todo había sido un sueño. La vil y fea criatura que había derrotado en la visión había tenido razón desde el principio. Mike había estado en la tierra todo el tiempo, tendido en el hospital y aturdido, en coma, y ninguna de las dos cosas maravillosas que había experimentado eran reales. Mike sintió como si fuera a vomitar de nuevo, esta vez a causa de la cruda realidad de esta situación. Había regresado. El hogar era solamente un sueño imposible, y el país de Los Ángeles era exactamente lo que el monstruo había dicho, demasiadas tonterías sobre hadas. Nada de todo aquello había sucedido realmente y Mike había permanecido todo el tiempo en el hospital. Nada de lo que había visto, de lo que habían enseñado, tenía ninguna solidez o validez. Cerró los ojos y deseó morir. La enfermera entró en el cubículo y se inclinó sobre Mike. Él pudo percibir su sutil perfume entre los olores de los diversos desinfectantes que había en el ambiente. Ella le examinó el vendaje de la frente y le tocó ligeramente. Señor Thomas, ¿está despierto? Sí, respondió Mike débil y deprimido. Ya puede irse. Lo hemos dado unos puntos y hemos puesto unos apósitos sobre la herida. Ahora ya está bien, puede marcharse tranquilo. Mike notó una variación en la situación. ¿Cómo está mi mandíbula y mi garganta? Están perfectamente, señor Thomas. ¿Había algún problema que no hayamos detectado? Mike movió la mandíbula y se palpó el cuello.
bajo la mirada intrigada de la enfermera. Aparentemente todo estaba en perfecto orden. No, supongo que solo lo he soñado. Mike había vuelto a la realidad. Meditó brevemente sobre la situación. Enfermera, ¿cuánto tiempo he estado aquí? Unas 3 horas, señor Thomas. La enfermera era amable y sonreía. ¿Y la cuenta del hospital? Mike necesitaba enterarse de la situación. La cubre una póliza de seguros que tiene contratada el dueño de su apartamento, señor. Tendrá usted que firmar algunos papeles, pero no debe pagar nada. Gracias, señorita. La enfermera se aló del cubículo y Mike volvió a quedarse solo. Había algo que no encajaba. Aunque tenía la sensación de que había pasado ya un par de meses desde entonces, Mike recordaba claramente que el ladrón le había aplastado la garganta durante la pelea. Todas las heridas que presentaban se las había hecho antes de tener su visión o sueño o lo que fuera. Así que nada que hubiera podido soñar podía modificar sus lesiones. Sin embargo, ni su garganta ni su mandíbula presentaban ningún daño. ¿Se trataba de otro sueño? No. Mike se sentía agobiado por la presión que estaba sufriendo su vejiga. Tenía que ir al baño. Esto era una clara manifestación de el regreso a la realidad elemental de la Tierra que solía tener como ser humano real. Se levantó ignorando el dolor precedente de la herida en la cabeza. Caminó al servicio y se dio cuenta de que aún llevaba puesta la ropa de la calle. Encontró el lavabo enseguida. Era el típico baño de hospital individual, pequeño, extremadamente limpio y con un fuerte olor a desinfectante. Mike alivió su urgencia y la vivió como una acción poco familiar, como si no lo hubiera hecho durante meses, y le pareció interminable. Se estaba lavando cuando se vio reflejado en el espejo. Algo había cambiado en su cara. Se acercó al espejo y miró dentro de sus ojos durante un buen rato, preguntándose qué era lo que estaba viendo. Se mantenía erguido y se sentía bien. Quizás las 3 horas de descanso en el hospital habían sido justo lo que necesitaba. Mike salió andando despacio de la zona de curación y su vecino que le estaba esperando fue a recibirle. Mike le miró y le dio la mano. Gracias, señor. Mike no sabía el nombre de su vecino. Por favor, llámame Hal, señor Thomas. El vecino se alegraba de ver que Mike se había levantado y se encontraba mejor. Hal, ¿te has quedado conmigo todo este tiempo? Mike sentía curiosidad. No ha sido nada, señor. Por favor, llámame Mike, le interrumpió Michael. Muy bien, Mike. Mi coche está allá afuera. Vamos a casa. Mike reaccionó instantáneamente ante la palabra casa, sintiendo una punzada en la boca del estómago, como un recordatorio de la triste decepción de su sueño que su sueño le causaba. Estupendo, Hal. Mike estaba sinceramente agradecido, mientras Hal iba a buscarle al coche. Mientras Hal iba a buscar el coche, Mike firmó los papeles necesarios y después salió a esperarle. Camino de casa, Mike interrogó a su vecino sobre el incidente. Todo parecía ser tal como él lo recordaba, excepto las lesiones. ¿Me lo he imaginado?, se preguntó Mike. Una vez ahí, se despidió de Hal y le dio nuevamente las gracias por su afable solidaridad. Luego abrió la puerta de su apartamento del modo acostumbrado, encendió automáticamente la débil luz, entró y cerró. Se sintió abrumado por los olores y el aspecto, que deberían haberle resultado familiares, pero que en realidad no lo eran. A pesar de que había un gran desorden por arreglar y un estéreo por reinstalar, la pecera no estaba rota como él recordaba. Ahí había algo incoherente. Sentía como si estuviera de visita en casa de una persona muy pobre y ayudándole a limpiar su habitación. Mike se detuvo a observar todo cuanto lo rodeaba. Ese lugar no le pertenecía. ¿Por qué alguna vez creyó que sí? ¿Por qué estaba tan oscuro y sombrío? 3 horas antes era su hogar y ahora parecía pertenecer a un individuo que provenía de un mundo completamente diferente. ¿Qué estaba sucediendo? Mike percibió que su conciencia no coincidía con la del hombre que solía vivir ahí. Sentía que incluso pensar en dormir ahí era extraño e inapropiado. Mike fue a revisar sus cosas en el cajón donde las guardaba. Ahí, tal como lo había dejado, estaba su tarjeta de crédito, vigente que nunca había juzgado necesario utilizar. Solía decir, comprar a crédito implica gastar mucho dinero. No necesito comprar cosas bonitas.
Mike deslizó su tarjeta de crédito en su cartera y revisó si ésta tenía por lo menos unos cuantos dólares. Recogió algunas pertenencias y algunos artículos de tocador y finalmente apagó la luz y salió del apartamento. Sabía que debía de volver a recoger sus cosas personales y a buscar a su pez, pero decidió avisar enseguida que dejaba el apartamento. Luego fue al apartamento de Hal y le explicó brevemente lo que pensaba hacer por si más adelante le necesitaba la policía para redactar un informe. Tomó un taxi que le llevó a una mejor parte de la ciudad, donde inmediatamente se registró en un buen hotel. Suspiró aliviado mientras miraba el exquisito mobiliario, la brillante iluminación y la decoración ornamental de la zona del vestíbulo. Eso era mucho mejor. Por la mañana buscaría otro apartamento después de conseguir un nuevo empleo como él se merecía. Mientras Mike cruzaba el vestíbulo para ir a los ascensores, todo el mundo se volvió a mirarle. Mike llevaba implícita una presencia positiva y llamaba poderosamente la atención. Era alguien especial, tal vez una estrella de cine. Mike se encontraba descansando en su habitación del hotel cuando empezó a cuestionarse qué le había pasado. Se sentía maravillosamente, se sentía en paz. Tenía la absoluta certeza de que al día siguiente encontraría un magnífico trabajo y además en un solo día, incluso en una ciudad como Los Ángeles, porque era muy bueno en lo que hacía. Tenía grandes deseos de conocer gente y poder dar de sí mismo. Quizá incluso podría empezar una gran carrera profesional. Entonces sucedió. Pensó en Shirley, su amor perdido, y no sintió dolor ni la punzada del remordimiento por haber perdido una relación tan preciosa. Tampoco se sintió patético ni sintió el impulso de esconderse debido a ello. Esbozó una mueca al pensar en la clase de persona que había sido hasta hace poco. Vaya, ¿en qué estaría pensando para comportarme de ese modo? Ella solamente cumplía su contrato. Soy tan responsable como ella de lo sucedido. ¡Demonios! ¿Qué estaba pasando? ¿Pero era verdad? Entonces, hizo algo que le habría mortificado solamente unas horas antes. Cogió el teléfono y marcó el número de sobras conocido. Sonó por primera vez, luego otra y después una deliciosa voz femenina se escuchó al otro lado de la línea. Diga, Shirley. Mike se sentía eufórico al escuchar su voz. ¿Mike? Shirley no parecía muy contenta de oír la suya. Escúchame, solo quería asegurarme de que estabas bien y decirte que me siento verdaderamente bien con todo lo que sucedió entre nosotros. Mike, ¿de verdad eres tú? Te oigo muy cambiado. Solo quiero que quedemos como amigos y desearte que te vaya muy bien en la vida. Te lo mereces y pienso que realmente eres una chica estupenda. Mike, no puede ser tú quien me está hablando. Claro que soy yo. ¿Ya tienes otra novia? No, Shirley, de verdad, hablo en serio. Solo te llamo para decirte que estoy bien y que te deseo suerte en todo lo que hagas en el futuro. Nos la pasamos bien y espero que tengas de mí un buen recuerdo. Mike, ¿te sucede algo? Ahora no puedo decírtelo, pero tal vez lo haga otro día. Adiós. Mike, es una broma, ¿verdad? Mike colgó el teléfono con una maravillosa sensación de serenidad. Había consumado esa parte de su vida y estaba sumamente contento de prescindir de ella. El sonido de la voz de Shirley no le preguntó en absoluto sentimientos negativos, sino más bien la tranquilidad de finalizar una etapa y la sensación de avanzar hacia adelante. Se sentía extraño, todo había cambiado. Estaba haciendo cosas que no eran propias del Mike de antes. Captaba la energía del momento y no le preocupaba encontrarse en un hotel gastando $100 por noche. Tenía la absoluta certeza de que podría cubrir los gastos de alojamiento mediante los ingresos del nuevo empleo, que todavía no tenía. Este no era el Mike de antes, ahora era un Mike actual, que comprendía el significado de la autovaloración y el funcionamiento universal de las cosas. Sentía como si hubiera vuelto a nacer y también experimentaba todos los sentimientos sanos y sólidamente afianzados que acompañan a un hombre que es feliz consigo mismo. De pronto, sintió escalofríos recorriéndole la espalda y en cierto modo supo qué significaban. Fue directamente hacia la puerta de la habitación y la abrió. Ahí, con el puño en posición de llamar, estaba su amigo John. Hola, John. Mike abrazó a su amigo. ¿Cómo has sabido que estaba aquí? John estaba perplejo. Intuición, supongo. Pasa. Eres un tío difícil de localizar. Me enteré
Me enteré del robo en tu casa y vine a verte directamente en cuanto acabé el turno de la noche. Tu vecino me dijo que estabas aquí. ¿Te encuentras bien? ¿Cómo tienes la cabeza? ¿Cuál es el problema con tu apartamento? ¿Por qué estás en un hotel? ¿De qué va todo esto? Mike levantó las manos como intentando parar el cuestionamiento que parecía salir disparado y sonrió a John. John, mi cabeza está bien y ya no encajo en ese tugurio. Tampoco encajo en el empleo que tengo, ambos lo sabemos. John estaba mudo de asombro. Tenía la esperanza de que Mike finalmente se decidiera a dejar ese trabajo, pero no se esperaba encontrarse con que éste se había convertido en un superhombre de la noche a la mañana. Michael, ¿qué ha sucedido? Estás muy cambiado. Lo sé, no puedo explicarte por qué, pero sé mucho y me siento perfectamente armonizado con todo y tranquilo y lleno de energía respecto a la vida. John lo estaba absorbiendo todo y casi no habló. Quisiera invitarte a beber algo fresco, pero acabo de llegar. ¿Quieres que vayamos a cenar abajo? ¿En el restaurante? Sí, invito yo. Bueno, John miró intensamente a Mike. Chico, ¿cómo has cambiado? Los dos hombres salieron de la pequeña habitación y fueron al elegante restaurante que daba al vestíbulo del hotel. Ahí, Mike le habló a John de todo, excepto del sueño. Le explicó que había quedado en paz con Shirley, que tenía planes para encontrar un nuevo empleo y también la nueva perspectiva que tenía actualmente de la vida. Mike habló con elocuencia sobre el hecho de que la verdad siempre gana y de cómo el perdón y la integridad crean paz en cualquier vida. Ahora, además de hablar favorablemente de todo lo que antes había criticado, también aceptaba las diferencias de opinión. Comentó a John que un ser humano no tenía que aceptar lo que simplemente se le daba, y asimismo que una persona podía crear su propia realidad. John no dijo nada, estaba totalmente pasmado. Dejó que Mike siguiera hablando durante toda la cena, que fue larga y muy agradable, y que continuaría disertando mientras tomaban el postre y luego el café. Le parecía estar escuchando una conferencia sobre cómo sentirse bien, pero le estaba afectando. Todo tenía un perfecto sentido. Finalmente habló, aprovechando que Mike tenía la boca llena. Mike, ¿tuviste una de esas experiencias cercanas a la muerte o algo parecido? John hablaba en serio. Solo un día antes, Mike tenía una autovaloración que le estaba conduciendo a la indigencia y que propiciaba que estuviera desanimado y se recreara en su sufrimiento. No, John, yo supongo que tuve una experiencia más bien cercana a la vida. Los dos hombres rieron y con ello liberaron la tensión del momento. A pesar de que la situación era cómica, Mike también estaba considerando lo que había pasado exactamente. No estaba preparado aún para afirmar que su visión había sido real, pero se sentía tan bien respecto a la vida. John no tenía ganas de despedirse, porque se estaba beneficiando de la energía que rodeaba a Mike y lo sabía. Incluso se había convencido de la necesidad de encontrar un nuevo trabajo. Mike le había inculcado la idea de que merecía más y que estaba de acuerdo con él. Sentía que el entusiasmo de Mike y su recién descubierta personalidad positiva le llenaban de energía. Esta actitud optimista era adictiva. ¿Y sus ideas altruistas? Bueno, no estaba muy seguro, pero escuchar no le hacía mal. Mike le hacía pensar que era merecedor de muchas cosas buenas. Los dos hombres se desearon buenas noches y de nuevo Mike le propinó un cálido abrazo a John. Este se dio cuenta de que Mike nunca lo había hecho antes y ahora en una sola noche lo había hecho 2 veces. ¿Qué le había sucedido a este hombre? Qué buen amigo era. Parecía como si Mike estuviera en otro mundo o que de alguna manera siguiera allí, pero lleno de paz y amor por la humanidad en general. No juzgaba y era feliz. ¡Qué tío! ¡Qué cambio! Mike volvió a la habitación del hotel y se sentó en la cama. ¿Se atrevería a creer al menos por un momento que el sueño de su viaje había sido real? Y si lo era, ¿por qué había regresado a la Tierra? Nada parecía encajar, nada parecía ser lo que suponía que era, que las cosas no son lo que parecen. Mike empezó a percibir una presencia inexplicable pero familiar. Su intuición le empujaba y le hablaba. Se levantó y cruzó la habitación dirigiéndose a una silla. Ahí hizo algo que le pareció de todo normal. Cerró los ojos, extendió las manos y habló ceremoniosamente en voz alta. En el nombre del Espíritu, pido que me sea mostrado lo que necesito saber respecto de esta situación. Lo celebro, aunque no lo comprenda. Mike guardó silencio y mantuvo los ojos cerrados.
Entonces todo explotó en un estallido de luz brillantes. Rápidamente, Mike fue transportado a través del portal de dimensionalidad a un lugar preparado para él y exclusivamente para él. Era el lugar sagrado interior, designado para la comunicación entre Michael Thomas y el espíritu, un lugar al que volvería a menudo en sus meditaciones. Allí flotaba en el espacio, totalmente consciente de que estaba nuevamente en el estado de ensueño. ¿Y si en ese estado no fuera verdaderamente un sueño? No, no lo es, Michael Thomas. Era la voz de Blanco. ¿Se atrevería Mike a abrir los ojos? No quería alejarse de ese lugar, lado que conscientemente se encontraría en una dimensión en la que él era solamente un visitante. No quería que le devolvieran drásticamente a su cuarto del hotel hasta que no estuviera preparado. La voz del enorme ángel siguió escuchándose. Este es simplemente otro estado de realidad modificada. ¿Cuál es más real para ti en este momento, Michael? Blanco, exclamó Mike en voz alta. Sí, Michael. Es tan reconfortante oír tu voz. Mike estaba muy emocionado y casi gritaba. Blanco, lo sabía. No, cielo, ha habido un error. Mike estaba muy contento de hablar. Abre los ojos, Michael Thomas. Tenemos compañía. Mike hizo lo que le pedían y gradualmente abrió los ojos. El portal interdimensional permanecía estable y Mike no fue desplazado de su estado meditativo. Se encontraba flotando en la posición de loto dentro de un espacio de increíble blancura que le recordó a Mike el lugar donde había encontrado inicialmente el enorme ángel del amor. Abajo, pero a su alrededor, había 7 entidades formando un círculo. Ante sus ojos empezaron a desarrollarse 7 agrupamientos nebulosos de colores. Cada grupo era como una nube de color tenue, que lentamente se condensaba y gradualmente iba tomando forma. Mike sabía lo que estaba ocurriendo y su corazón saltaba de alegría. Debajo de él, las 7 nubes de sutiles tonos intensificaron su color y finalmente resplandecieron con esplendor, descubriendo sus brillantes y auténticas personalidades. Ahí estaban azul, naranja, verde, violeta, rojo, blanco e incluso oro. Equilibradamente espaciadas, las pequeñas nubes crecieron poco a poco y se convirtieron en las sólidas formas angélicas que aparentemente había conocido y con las que había estado el día anterior. Mike se alegró mucho al verles. Sus amigos estaban ahí. Se mostró prudente para no romper el vínculo espiritual que le seguía conectando con su humanidad en la habitación del hotel. De nuevo, Mike estaba en 2 lugares a la vez. Los 7 seres angélicos permanecieron en el santuario de Mike unos instantes, con las manos elevadas ceremoniosamente hacia él en torno al centro. Mike celebró con ellos. Experimentó un increíble sentimiento sagrado que provenía del círculo y lo honró guardando silencio. El primero en hablar fue el ángel dorado. Michael Thomas, de propósito puro, te damos la bienvenida. Y yo a vosotros, dijo Mike, agradecido y tranquilo. ¿Qué es lo que deseas saber, Michael? El ente dorado casi reía. Sabía lo que Mike sabía y por lo tanto interpretaba que éste estaba lleno de inquietud porque deseaba comprender lo que le había ido mal. ¿Por qué estaba de nuevo en la Tierra? Esta vez fue Blanco quien respondió a la siguiente pregunta mental de Mike. ¿Será que quizá deseas revisar tu petición original, Michael? Michael no sabía a qué se refería Blanco, pero continuó callado mientras el gran ángel hablaba. Como en una grabación de video le presentaron a Mike una reproducción literal de otro punto en el tiempo en la vez en que Mike había explicado a Blanco lo que creía que era el hogar. Mike escuchó su propia voz. Quiero ser amado y estar rodeado de amor. Deseo tranquilidad en mi existencia. No quiero preocupaciones y dificultades en las interacciones con quienes me rodean. No quiero preocuparme por el dinero. Quiero sentirme liberado. Estoy cansado de estar solo. Quiero significar algo para otros seres en el universo. Quiero saber que si existo es por alguna razón y cumplir con la parte que me corresponde. Ser una parte correcta y adecuada del plan de Dios. Verdaderamente no quiero ser el humano que he sido. Quiero ser como tú. Esa era la descripción de Mike sobre sus expectativas respecto al hogar. Esas habían sido las palabras que había empleado cuando el gran ángel blanco le había pedido que definiera el hogar.
A continuación fue Azul quien habló. Fíjate bien en tu vida, Michael Thomas. Tienes el mapa intuitivo que te permitirá llevar una existencia pacífica, dado que comprendes la contemporaneidad de cómo funciona el espíritu. Mike comprendió que Azul tenía razón. No le preocupaba el hecho de encontrar trabajo al día siguiente. Tenía su mapa y este le ayudaría a navegar hacia el sitio correcto. A continuación oyó la voz del ángel naranja. Y los dones y los instrumentos de tu alta vibración en el planeta te mantendrán equilibrado y fuera del drama de los que te rodean, si así lo eliges. Y en el proceso tienes el poder de matar cualquier cosa negativa que intente o consiga interponerse en tu camino. Mike sabía que Naranja le estaba diciendo la verdad. No le preocupaba ningún antiguo drama de su vida. El incidente con Shirley había desaparecido de su conciencia como si nunca hubiera existido. La voz de Verde fue la siguiente en oírse. Era inconfundible y estaba llena de sentido del humor. Tu biología te dará la liberación que necesitas, Michael. Ahora está pletórica de sabiduría y de conocimiento. Mike nunca se había sentido mejor y sabía cómo mantenerse en forma. Las enseñanzas de Verde habían sido decisivas. Luego llegó el turno de Violeta. Su dulce voz fluyó hasta los oídos de Mike. Ahora formas parte del plan de Dios, Michael, con propósito y responsabilidad. Tú creas tu propia realidad y ahí no hace falta volver a tener un solo momento de preocupación. La familia te rodea. Mike sabía que ella tenía razón. Él ciertamente crearía su futuro sin preocupación. Sabía que la familia estaba ahí para apoyarle y que siempre estaría en el sitio correcto en el momento adecuado. La voz de Rojo habló. Nunca volverás a ser el humano que fuiste, Michael. Tu propósito te ha cambiado para siempre. Eso también era cierto. Mike nunca podría involucionar. Ya no era el mismo hombre y su apartamento pertenecía a una persona lastimosa que ya no existía. Incluso debería deshacerse de la ropa. Mike era un hombre nuevo. Después se oyó otra vez la voz espectacular de Blanco. Eres una parte adecuada y conveniente del plan del amor, Michael. Se te quiere sin límites y tienes la capacidad de dar ese mismo amor a otros seres. Aún tienes que darte cuenta del don que tienes ante ti. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué Blanco era siempre el único que afirmaba algo que originaba una incógnita? Por último, escuchó la voz del ente dorado, tan amplia y potente, tan sagrada y tan dulce. ¿Querías convertirte en un ángel, Michael? ¿Qué aprendiste en mi casa? Tú eres una maravillosa parte de Dios que camina por el planeta con una vibración muy elevada, un ángel disfrazado, uno de los pocos que incluso lo saben y que es un guido de Dios. Era cierto que Mike había pedido ser como los ángeles, sin saber nunca que en realidad lo era. Súbitamente todos hablaron como si fueran uno solo, mientras manifestaban simultáneamente un pensamiento a los oídos de Mike. Este es el lugar, Michael Thomas. Estás aquí porque lo has pedido. Es el sitio al que perteneces y puede significar una diferencia para el planeta. Cada cosa que pediste está ahora en su lugar. Tú eres un guerrero de la luz como Mary. Tú, equivalente humano, resuenas con la vibración de Dios. Has matado al gigante, has aceptado al ente dorado y tienes la sabiduría de los siglos. Aún había más. Michael Thomas sabía que sucedería. Los seres angélicos perdieron su forma una vez más y 7 pequeñas nubes de tono brillante se fundieron al unísono en una zona vibratoria de brillante luz diamantina. La iridiscencia y destello de la nube era espectacular, imposible de describir con palabras. Los ángeles estaban teniendo un concilio. Mike intuitivamente lo sabía. Después de un rato volvió a escucharlos hablar como si fueran uno solo. Michael Thomas, hoy te damos una nueva designación de entidad. Mientras recorrías el camino eras conocido como Michael Thomas de propósito puro. Hoy estás aquí como un graduado, como una entidad de elevada vibración, que no es completamente humana ni completamente angélica. Ciertamente, ahora eres Michael Thomas el actual. Esto representa la vibración de la hora y es uno de los cumplidos más eminentes que podemos otorgar. Mike pensó que todo esto sonaba muy excéntrico, pero sabía que los ángeles honraban muy seriamente su nueva vibración. La espectacular nube diamantina adoptó paulatinamente una forma de diamante que pareció elevarse desde abajo y fluir sobre él,
abarcando con una luz refulgente todo el espacio en el que se encontraba. Estaba siendo lavado con el amor y de nuevo se sintió sobrepasado por la presencia de Dios. Cada una de sus células lo celebró y su organismo respondió con un brote de sentimiento y agradecimiento apropiado. El sentimiento impregnó cada poro del cuerpo de Mike y él supo que era hora de volver a la silla del hotel. Los ángeles tenían un mensaje más y mientras Mike regresaba a la silla de meditación, las palabras de sus energías colectivas resonaron en sus oídos. Michael, el actual, se te quiere muchísimo. Mike permaneció sentado un rato en la silla del hotel, volviendo de su viaje de realización meditativa. Todo lo que había experimentado en las casas de entrenamiento espiritual era real, las enseñanzas eran precisas y válidas, y el conocimiento y el poder seguían radicando en él mientras estaban sentados en esa habitación de hotel en Los Ángeles. Analizó el concepto y se preguntó cuántos más habrían como él. Mike estaba exhausto. Casi se quedó dormido en la ducha, pero finalmente consiguió llegar a la cama. Estaba demasiado cansado para pensar en lo que estaba por venir. Tenía que dormir y lo hizo. Muy bien, por cierto. Al día siguiente, Mike estaba listo para afrontar la vida. Salió al balcón del hotel y contempló la zona. No había límite para lo que podía hacer. Verdaderamente podía originar una diferencia donde quiera que fuese. Mike sabía que el futuro le tenía reservado mucho y que tenía mucho por trabajar y mucho por aprender, especialmente cómo integrar su nueva vibración mientras estaba alrededor de la antigua vibración de los otros humanos. No estaba preocupado, tenía dentro de su alma el amor y la inteligencia de la sabiduría de los siglos. El ángel de su interior se encargaría de esto y siempre podría saber qué hacer en cada situación. Encontrar el nuevo trabajo fue incluso más fácil de lo que Mike había pensado. Las grandes compañías necesitaban buenos vendedores con integridad y Mike reflejaba que él lo era en cada palabra y cada actitud. Se había comprado un nuevo guardarropa y había fijado sus metas en un nivel nuevo, muy alto. Entró en la compañía más importante que intuía que necesitaba sus conocimientos técnicos, pasando por delante de un cartel que decía, no se necesitan colaboradores. Consiguió el empleo en cuestión de minutos y abandonó el edificio preparado para realizar otra ceremonia enfocada en cómo los humanos pueden crear su propia realidad. Mike había estado preocupado con la novedad de quién era. El hecho de que esto fuese el hogar finalmente estaba empezando a ser parte de su conciencia. Su nuevo trabajo estaba asegurado y había empezado a buscar un lugar donde vivir. Habían pasado 3 días y una mañana, estando en la ducha, una comprensión súbita le golpeó como una tonelada de ladrillos. ¿Qué era lo que Blanco había asegurado que Mike no había entendido? Michael, todavía tienes que comprender el don que está ante ti. Los ojos de Michael se llenaron de lágrimas de comprensión. Ese don era el más grande de todos. Solo podía haberlo recibido como humano y se había mantenido oculto para él en todos los espectaculares acontecimientos de su pasado en la Tierra. Era trascendental en sus implicaciones y Mike se arrodilló estando todavía en el cuarto de baño y dio las gracias por la verdad de la revelación. Se estremeció frente al potencial de esta y buscó en su memoria la información que necesitaba. Su corazón martillaba mientras pensaba en todo lo que significaba. Dejemos a Michael Thomas en este punto de la historia. Michael tiene una búsqueda. Gracias a sus nuevos dones e instrumentos, sabe que no está completo. Su mapa le guiará en la dirección correcta y su espada interior de la verdad será su luz en la oscuridad. Una frecuencia cardíaca vibratoria que resonará con la nota Fa y cantará su alegría en el momento adecuado. Mike tiene una gran imagen nítida proveniente de la Casa de Blanco grabada en las células más tiernas de su corazón y de su mente. Nada podrá impedirle a Michael, el actual, encontrar un regalo sagrado que le está esperando en el mar de la humanidad que le rodea. Su sonrisa es la más grande que el ser humano es capaz de esbozar ante la absoluta certeza de que su búsqueda culminará con éxito. Todo lo que tiene que hacer es iniciarla. Mike se dio cuenta de que le habían dado el regalo de una segunda oportunidad para encontrar algo precioso, el amor de su vida. Un contrato tan poderoso que sería como un imán para ambos, incapaces de seguir estando separados en el mismo planeta.
Michael estaba buscando a una hermosa pelirroja con la piel como el marfil y los ojos como esmeraldas. No sabe el nombre que ella tiene en la tierra, pero tampoco le importa. La energía de Anolí será como un faro en la oscuridad de su alma. Pensó en los hijos que aún no habían nacido, y ello potenció su resolución de encontrar a esa flor de su vida. Había en el aire una electricidad que chispeaba con la energía del propósito espiritual y el amor, lista para realizarse y permanecer preciosa. El olor de la victoria era aromático. La única rosa ya determinada en la vida de Mike estaba a punto de ser encontrada, admirada y amada por su belleza. Su fragancia sería apreciada durante toda una vida, conservada y adorada por su hermosura perfecta y su elegancia natural. Ella estaba allá afuera en algún lugar y Mike iba a encontrarla. Los ángeles sonreían y sabían que Michael aseguraría su objetivo. Michael Thomas se encontraba realmente en el hogar. Epílogo. Dentro de las páginas de esta historia de Michael Thomas y los 7 ángeles están ocultas muchas metáforas y verdades espirituales de la nueva era. Desde el número de capítulos hasta la numerología de los nombres espirituales, hay muchas más lecciones por identificar para quienes deseen encontrarlas. Los colores también tienen energías conocidas y pueden aportar una mayor comprensión de lo que aquí se presenta, mucha más de lo que el texto pudiera hacer creer. A continuación, les presentamos algunas preguntas de estudio que posiblemente serán divertidas para formularlas en un grupo. ¿Cuál era el verdadero mensaje que estaba detrás del extraño mapa que le dieron a Michael Thomas en la Casa Azul? ¿Cómo podría aplicarlo usted a su vida cotidiana? ¿Cuál era el significado de la comida podrida en el camino? ¿Cuál es el alimento del espíritu y por qué no puede existir más allá del plato en el que es servido? ¿Por qué ninguno de los ángeles razonaba con Michael, ni tampoco hacían que se comportara de un modo determinado cuando sabían que se dirigía hacia un problema? ¿Dónde estaba la verdadera lección detrás del nosotros de nuestra biología? El aumento vibratorio de un ser humano realmente origina un reto. ¿En dónde más ha visto usted que se ha hecho esto? ¿Por qué las armas de la antigua energía de Michael Thomas eran necesarias en un territorio espiritual? ¿Por qué ellos le llamaban guerrero de la luz? ¿No es este un antiguo concepto de la energía? ¿Quién era en realidad eso? ¿Qué es el lado oscuro? Tengo que confesar algo, el verdadero atributo metafísico que representa esta historia no se menciona nunca en este libro. Es una palabra que no existe en el texto. ¿Puede suponer cuál es? Mientras cierra este libro, pregúntese, ¿estoy en el hogar como Michael Thomas? Mi gran deseo es que cada uno de ustedes encuentre ese lugar. Postdata. Este libro fue escrito en varias habitaciones de hotel de Estados Unidos y Canadá. Mi agradecimiento a las energías de Chicago, Washington, D.C., Mesa, Arizona, Houston, Gainesville y Orlando, Florida, Indianápolis, Montreal, Milwaukee, Seattle, Atlanta, Tucson y Kansas City, y todos los estados sobre los que volé mientras escribía sobre mi infalible regazo en el avión. Y así terminamos la lectura de El regreso a casa de Michael Thomas. Espero que lo hayan de verdad disfrutado mucho, tanto como yo, y que estas preguntas se queden de tarea si es que te gustaría profundizar un poquito más. Espero que lo hayan disfrutado y muchísimas gracias por haberme acompañado en la lectura de este libro. Buenas noches.